¿no? Vamos a ver.
Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. No están muchos al parecer. Ya, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Voy a comenzar. Recordando un poco todo lo que hemos visto, vamos a ver lo siguiente. Este quiero que vean. Este es el texto base, a ver. Vámonos con todo un repaso general, ¿ya? Hemos visto, bueno, la definición de trigonometría, sobre los ángulos. En un sistema de coordenadas tenemos un ángulo central porque está partiendo del origen, ¿no ve? Tiene un lado inicial y un lado terminal. Hemos visto la medición en grados, una vuelta a 360 grados, y hemos visto esto, ¿verdad? Un grado es igual a 60 minutos, un minuto es igual a 60 segundos. Hemos visto algo de conversiones ya, acerca de grados, convertirlos a grados, minutos y segundos, y lo hacemos en base a esto, ¿verdad? Esa parte era la más sencilla. Un grado es igual a 60 minutos, un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, tenemos aquí medidas en radianes. Hemos dicho la primera clase que nosotros tenemos la longitud del arco es igual al radio. Entonces, este ángulo central va a ser igual a un radian. Listo. Entonces, ahora, hemos visto que una vuelta entera es 2 pi radianes, ¿no? Ahora, la fórmula, hemos visto una fórmula de longitud de arco. La fórmula de la longitud de arco es igual a S igual a tita por el radio. Y esa S o L también, que ustedes lo van a encontrar en libros, también se escribe como L. Luego hemos visto algunas de las conversiones y hemos visto que es más conveniente utilizar un grado igual a, bueno, 180 grados. Pi sería igual a 180 grados, ¿no? Pi sería igual a 180 grados. Y si hacemos que baje 180, entonces un grado va a ser igual a pi sobre 180. Y si hacemos el despeje al revés, entonces un radián va a llegar a ser a 180 sobre pi grados. Y con eso, pero es mejor conveniente, antes de complicarnos en esta parte, era mejor trabajar un 180 grados igual a pi. ¿Ve? Y hemos hecho conversiones referentes. Ahora, hemos visto que es conveniente trabajar en radianes para el caso de que nosotros nos pidan longitud de arco. Entonces, ser 30 grados, pero también hemos visto que hay una conversión de grados a radianes. Y esta conversión se trata de que 30 grados es igual a pi sextos, 45 grados es igual a pi cuartos, 60 grados es igual a pi tercios, 90 grados es igual a pi medios y 180 grados es igual a pi. Entonces, ya que tenemos esos, tenemos que 90 grados vamos a convertirlos a radianes. Voy a salir de eso ya. Listo. Entonces acá tengo 20 grados a radianes, después hemos ido convirtiendo. En este caso 2 pi hemos convertido, 9 pi, 34 pi. Creo que no hemos hecho las conversiones de cero, eran para ustedes.
Nosotros hemos hecho otros ejemplos. El que sí hemos hecho ha sido navegación marítima. Ese sí nosotros lo hemos desarrollado, navegación marítima. Hemos visto una milla náutica y hemos ido realizando hemos ido realizando ese ejercicio con lo que es la longitud de agua. Ese sí lo hemos hecho. Lo demás, creo que también hemos hecho el 3, el 4 y el 5. Ahora acá, por ejemplo, vemos triángulos. Si tenemos un triángulo, tenemos que, bueno, se corta en tres rectas, una clasificación de los triángulos, uno por sus lados, ¿no? Que en este caso es caleno, isósceles, equilátero, 60 grados, los ángulos de sus, que están, los tres ángulos que tiene un triángulo equilátero. Luego, rectángulo, obtusángulo, acutángulo, hemos visto ángulos agudos, obtusos, los hemos visto también. El teorema fundamental del triángulo, ¿cuál es? Que la suma de sus elementos, de sus ángulos es igual a 180 grados. Aquí hay ejercicios para que ustedes lo puedan realizar. Luego tenemos el famoso teorema de Pitágoras en base al triángulo de rectángulo y me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Ahora, tenemos funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Estas 6 funciones trigonométricas son esenciales y, por ejemplo, tenemos la del secante, es la inversa del cosecante, del coseno. El cosecante es la inversa de lo que es el seno y el cotangente la inversa del tangente. Tenemos 3 identidades que las hemos desarrollado. Acá están solamente puestas de esta manera, pero las hemos demostrado, ¿verdad? Hemos demostrado que de la primera, yo puedo obtener estas 2. Esas son las 3 identidades pitagóricas más utilizadas. Entonces, las hemos ido demostrando. Hemos visto los signos algebraicos de las funciones trigonométricas. Y estos signos algebraicos, pues, hemos visto lo siguiente, ¿no? En el primer cuadrante, todas son positivas. Todas. En el segundo cuadrante, los únicos que son positivos es el seno y el cosecante, que justamente el cosecante es la inversa del seno, ¿ves? Entonces, ahí podemos tener una pauta para ir memorizando. Y aquí del tangente, el tangente y el cotangente, que son inversos, son los únicos positivos. Luego tenemos el coseno de tita y lo que es el secante, que también son inversos, son los únicos positivos en el cuarto cuadrante. Entonces puedo decir, el seno y su inverso es positivo acá. El tangente y su inverso son positivos acá. El coseno y su inverso son positivos en el cuarto cuadrante. Los demás son negativos. Y en base a eso también hemos visto algunos ejercicios, ¿verdad? Tangente negativo, hemos visto el tangente si es negativo y si el seno es positivo, entonces, ¿dónde puede aparecer ese? Si el tangente es positivo y el seno es positivo, entonces en el primer cuadrante, y que nunca va a alcanzar acá. Y en el caso de que el tangente sea negativo, imaginemos que el seno sea positivo, entonces me está hablando del segundo cuadrante, ¿ya? Ahora, hemos visto en base a lo que es el teorema, un triángulo rectángulo que tiene catetos iguales a 1, que yo puedo encontrar la relación de cuánto es el seno de 45 grados, cuánto es el coseno de 45 grados, igual el tangente. ¿Qué nos da el tangente? Nosotros hemos hecho para el tangente más, ¿no? Y para el seno, secante, cosecante, creo igual. Esto es, en sí, esto es un triángulo equilátero y hemos visto que si tenemos un triángulo equilátero, imaginemos que tenga lados 2. Y hemos trazado ahí por la mitad y hemos encontrado que el seno de 30 grados es igual a 1 metro. Lo mismo con el seno de 60 grados y coseno de 60 grados. En este caso, acá se acorta, es una mediatriz, ¿no? Una mediatriz y una bisectriz a la vez. ¿Por qué? Porque está cortando al ángulo. Imagínense de la recta C a la recta O, es una mediatriz en el caso de que corte por la mitad. Y es cierto, está cortando 1, 1, ¿no? Y también es una bisectriz. ¿Por qué? Porque tiene los ángulos, está cortando al ángulo en partes iguales.
Entonces, aquí tenemos cuánto es el seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60 grados es igual a 1 medio. Eso es lo que hemos visto. Aquí hay más ejercicios para que ustedes los puedan hacer. Y hemos visto, estos los hemos hecho en clase. Listo. Triángulos, oblicuángulos. Y eso creo que más hemos hecho, ¿no? De estos, un poquito más hemos ido desarrollando. Entonces, triángulos, oblicuángulos. Tenemos triángulos oblicuángulos y pues acá lo que hemos hecho es demostrar la ley de senos y cosenos con ustedes, pero acá directamente ya tiene una fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué me decía este teorema? Bueno, esta ley me dice me dice acá, esto es lo más claro, ¿no? Los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Si yo tengo seno de alfa, entonces con A, ¿no? Tengo seno de beta con B. Seno de gamma con C. Entonces, esta es la ley de cosenos. La ley de cosenos me dice lo siguiente, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces BC. Y esto es lo mismo, ¿no? Si estoy buscando el ángulo A, entonces estoy trabajando con el coseno de. Listo, tenemos la demostración de la ley de senos, ley de cosenos. Eso lo hemos hecho en clase. Hemos hecho este ejercicio del barco en clase. Esto de de 2 puntos A y B también los hemos hecho en clase. Creo que no hemos hecho algunos, pero hemos complementado con varios. Área y perímetro del triángulo. Hemos visto esta parte, sobre todo esto del área lo hemos visto, ¿no? El área, eso es fácil. Era de un triángulo equilátero, hemos dicho que tiene lados iguales. Entonces, si se corta también con una mediatriz y bicicleta a la vez, voy a tener L medios. Y obtengo el área. La distancia entre dos puntos hemos visto que es igual a esta fórmula. Esta fórmula me es esencial para que yo encuentre en sí la hemos visto, ¿no ve cómo se puede encontrar solamente este lado opuesto que estoy señalando y este lado adyacente? Entonces este lado opuesto era todo Y2 menos Y1, que es tata. Y este lado de acá era X2 menos X1, solamente esta parte de acá. Si trabajamos con el teorema de Pitágoras, encontramos esta fórmula. Luego, hemos visto el perímetro del triángulo. En este caso hemos dicho que el perímetro del triángulo es igual a lo que es la suma de los lados, ¿verdad? Justamente voy a tener la distancia entre A y C, sus audios, por favor. La distancia entre A y B y la distancia entre B y C. Después hemos visto la fórmula de Herón. En la fórmula de Herón teníamos triángulos que no es un triángulo necesariamente un triángulo rectángulo, no lo es. Entonces, para la fórmula de Herón, ¿qué utilizábamos? Utilizábamos lo que es el semiperímetro y con ese semiperímetro empezamos a hacer sustituciones en mi fórmula para encontrar el área de Herón. Listo. Entonces, ahora, dicho esto, hemos visto unos ejercicios 2, creo, o 3, ¿no? De eso. Entonces, relaciones fundamentales, identidades. Creo que esta es la parte que más interesa, ¿no? Porque en base a esto, ustedes pueden ir trabajando ecuaciones trigonométricas, pero a ver, veamos. En este caso, hemos demostrado lo que es la fórmula de pitagórica esencial. La función trigonométrica esencial. En este caso hemos demostrado el seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Eso es igual a 1. Y pues hemos visto estas. Cosecante de tita, secante de tita, cotangente de tita, tangente de tita, cotangente de tita. Y esas dos que las hemos demostrado en base a la identidad trigonométrica esencial. Luego tenemos funciones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos. Eso lo hemos visto el día lunes, creo, ¿no? Hemos visto que estas son las fórmulas. Hemos demostrado que esta sí es correcta en base a lo que está en el seno y el coseno. Después las del doble ángulo son estas. También hemos demostrado la del tangente. Del ángulo medio, mis fórmulas, y esta es fácil de demostrar, la hemos hecho.
Y hemos hecho algunas de estas demostraciones. ¿Mm? Entonces, hasta ahí hemos visto todo. Ahora, ecuaciones trigonométricas, para este caso hemos visto el día de, si no me equivoco, el día de ayer. Hemos resuelto alguna de estas, ¿no? Unas 3 o 4 y hemos hecho aparte otras 6. Entonces, prácticamente es todo lo que se ha visto y ahora comencemos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Voy a dejar de compartir ya. Dejo de compartir. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna? Ahora sí, comparto mi otra pantalla. El día de hoy, la verdad, no voy a escribir tanto. Tengo la mano vendada, justo a la derecha. Entonces, vamos. Vamos. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, dicen. Entonces, a ver. A ver, vamos con el primer ejercicio. Ya, a ver, vamos a empezar a trabajar con ese ejercicio. Es como funciones trigonométricas, pero en este caso las funciones trigonométricas están viéndose en fracciones, solían decirle a veces fracciones complejas. Es decir, ahora, por ejemplo, si yo tuviese esto, lo primero que tengo que hacer es resolver lo que está arriba en el numerador. ¿Cuál es mi fracción original? ¿Cuál es mi raya fraccionaria original? Mi raya fraccionaria original es esta, la que yo estoy señalando con rojo. Entonces, lo de que está arriba es mi numerador y lo que está abajo es mi denominador. Ahora, ya que se tiene eso,
Entonces, voy trabajando. ¿Cuánto sería mi común denominador? ¿Quién podría decirme? ¿Cuánto sería mi común denominador? 2 tangente de X. Sí, ese sería mi común denominador. 2 tangente de X. Y lo que tendría que hacer es ir dividiendo, ¿verdad? 2 tangente de X dividido entre 2, eso va a ser tangente de X. Entonces, seno de X por tangente de X. Más lo mismo, divido a esto y multiplico con el de arriba. Entonces, 2 tangente de X dividido entre tangente de X a 1. 1 por coseno, coseno de X. Luego, aquí tuviese mi raya fraccionaria. No me olvido de mi raya fraccionaria. Esta sería mi raya fraccionaria del numerador. Y arriba sería seno de X sobre coseno de X. Y aquí sería coseno de X. Entonces, esto es igual. Esto sería igual a seno de X por tangente de X. Seno de X por tangente de X más coseno de X sobre. Ahora, este de acá tiene un 1 aquí abajo, ¿verdad? Entonces, acá solamente quedaría 2 tangente de X sobre, ¿cuánto? Medios con medios, extremos con extremos. Esto sería seno de X y esto sería coseno al cuadrado de X. Y esto es igual. El de arriba voy a multiplicar, ¿no? Coseno al cuadrado de X. Seno de X, tangente de X, más coseno de X. Sobre 2 tangente de X. Ahora, esto sería sobre lo que es seno de X, coseno al cuadrado de X. Ahora, multiplico este con este y este con este. Tendría coseno a la cuarta de X por seno de X tangente de X más coseno de X sobre 2 tangente de X por el seno de X. Y pues ahora, ¿qué más se podría hacer? ¿Quién me dice qué más podría hacer en este caso? Acá todavía faltaría coseno a la cuarta de X. Lo que está dentro llegaría a ser 2 seno de X por tangente de X sería seno al cuadrado de X sobre coseno de X más coseno de X. Eso llegaría a ser. Y luego tendría abajo lo mismo. 2 seno al cuadrado de X sobre coseno de X. Entonces, a ver, déjenme lo vas a hacer en la computadora después. Listo. Esto llegaría a ser coseno a la cuarta de X y todo lo que está acá va a llegar a ser seno al cuadrado de X más coseno de X. Todo esto sobre. Voy a subir arriba. Le hice una preguntita. Dime. El coseno al cuadrado de, no, a la cuarta de X, ¿cómo, de dónde salió? Ah, ya. Este coseno de acá abajo,
se ha ido a multiplicar arriba. Entonces va a ser coseno al cuadrado por coseno al cuadrado, coseno a la cuarta. De ahí sale. Más arriba no había hecho eso ya. ¿Dónde? Extremos con extremos y medios con medios. Ay, cierto, gracias. Estamos pendientes de ese de acá. Así sería. Ah, directo. Directo, es que yo me he olvidado de este seno de acá. Entonces, a ver. Creo que me permite borrar todo de un golpe. A ver. Acá. Aquí tuviese coseno al cuadrado de x y aquí tuviese seno. Bueno, esto tendríamos que hacerlo de esta manera. Esto no me está funcionando. Ya. A ver, dejaremos a ese por ahí y vamos a desglosar el de abajo, que esto llegaría a ser por el seno de x, ¿verdad? Es decir, llegaría a tener esa forma. Entonces, esto sería seno de x, tangente de x, más coseno de x. Todo esto sobre 2. Y como tangente de x es seno de x sobre coseno de x, entonces esto es seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Entonces, lo mismo, acá va a haber un 1 y voy a hacer medios con medios, extremos con extremos. Entonces, llegaría otra vez a hacer un coseno a la cuarta de x. Va a pasar a multiplicar. Y ese 2 lo dejaremos abajo. Y esto de acá va a llegar a ser ¿cuánto? Seno al cuadrado de x sobre coseno de x más coseno de x. Todo esto sobre 2 seno al cuadrado de x. Ese sería hasta ahí tendría un valor. Ahora, ya que se tiene eso, entonces esto es igual. Coseno a la cuarta de x y lo de adentro va a ser igual a seno al cuadrado de x y esto va a llegar a ser coseno de x y esto más coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre 2 seno de x. 2 seno al cuadrado de x. Entonces puedo decir lo siguiente. Elimino este, y este va a ser coseno al cubo de x, y este va a ser seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre 2 seno al cuadrado de x. Ahora veamos lo siguiente. Todo esto es 1. Entonces, esto va a ser coseno al cubo de x sobre 2 seno al cuadrado de x. Y ese sería mi último valor porque ya no tengo más valores para hacer. No hay nada más que pueda hacer ahí. No puedo cambiar. No puedo hacer prácticamente nada. Listen, Dime. ahí cuando desglosaba el tangente, era tangente a la 1 y Tangente a la 1. ajá, arriba donde está el rojo, a desglosar el tangente, ¿no ve? Y el coseno al cuadrado lo puso. Sí.
¿Al cuadrado es? Coseno al Eh, cuadrado. 2 por tangente de X por el seno de X. Mm, Eh, que está de rojo y después pasa a azul. Esto me dices Sí, 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 eso. y luego pasa aquí. Sí. A este llegaría a ser 2 tangente de X, seno de X. Esto es 2 seno al cuadrado de X y coseno de X. No, no es coseno. Acá es solamente coseno. No, ay, no puedo escribir, así que vamos a tener que escribir en la computadora nomás. A ver, este de acá, no, ni modo de arreglarlo, a ver. Habría que tener una modificación acá abajo. Ahora les digo. Para modificarlo. Arriba, este abajo. No, este tiene que ser sí o sí. Coseno nomás, es coseno. Ah, pero no hay mucho lío, ¿no? Porque si este yo lo cambio, este va a ser cubo. Luego, al eliminarse, ¿qué va a ser? Solamente va a ser cuadrado. Y luego, aquí como resultado, me va a quedar cuadrado. Y como resultado, me quedaría cuadrado. Así, esa sería la solución, ¿no? Porque si viene este de acá, sube este sí está bien. Ese está bien. Acá le hemos puesto un cuadrado. Ahí me he confundido. Entonces sube y va a ser un cubo. Coseno al cuadrado de X por coseno de X es coseno al cubo de X. Entonces, este coseno al cuadrado con este coseno de aquí, coseno al cubo con este coseno se van. Y esto va a llegar solamente a ser un coseno. Ah, no, acá es cubo, ¿no? Cubo. Y va a llegar a ser coseno al cuadrado de X. Luego, esto va a ser 1 y sí, solamente me queda coseno al cuadrado de X. Disminuye solamente en 1, nada más. Solamente disminuye en 1 el exponente. Todas las fracciones, ahí por ejemplo en este si nos damos cuenta ha aparecido una fracción, ha aparecido una identidad pitagórica, ¿no? Esta identidad pitagórica es la del seno al cuadrado de X sobre coseno al cuadrado de X. Solamente esa disminuye. Entonces, eso disminuye en 1. Y generalmente cuando les tengan este tipo de fracciones, de funciones trigonométricas, va a haber ese dilema, ¿no? Va a haber que yo tenga que identificar, esta es una identidad pitagórica. Entonces, la resuelvo de esta manera o directamente. Generalmente aparece esa, la que les he dicho. Esa es la más conocida de todas. A ver, ahora trabajemos por este lado ya. Porque si no, trabajar por esto. Media. Ya. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Vamos a trabajar con Word, ¿ya? Es mucho más fácil escribir con la izquierda en Word. Entonces dejo de compartir esto. Okay. Entonces, a ver, les comparto.
Y acá vamos a empezar a trabajar con otra ecuación. Ya, vamos a resolver esta por medio de Word. Seno de X, y esto que sea tangente de X. Ya. Nosotros tenemos que reducir esta ya a la más mínima expresión que se tenga. Entonces, lo primero a ver es determinar bien mi fracción, mi línea fraccionaria. Entonces, delimito bien. Digo, tengo esto igual a todo eso. Lo de abajo primero, vamos con el común denominador. El de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador. Entonces, ya que tengo eso, veo mi común denominador primero. Como está seno al cuadrado, entonces prácticamente este solamente es tangente de X, ¿no? Aquí hay un 1 abajo del seno al cuadrado de X. Y luego tendría que eso es igual a tangente de X dividido entre 1, va a ser tangente de X. Tangente por el seno al cuadrado de X va a ser tangente de X por lo que es toda esta expresión. Tomo bien esto. Por el seno al cuadrado de X. Listo. Ahora, en este caso, si tenemos esto, entonces menos, y sobre cuánto, menos cuánto a menos arriba, ¿no? Porque necesito uno aquí, menos. Ahora, tangente de X dividido entre tangente de X es a 1. Por el seno de X va a ser seno de X. Listo. Lo de abajo lo tenemos. Ahora, acá tuviese seno de X. ¿Más cuánto? ¿Cuánto era mi doble ángulo? Aquí tenemos, ¿no? Aquí tengo la fórmula del doble ángulo. Y me está pidiendo el doble ángulo ¿de quién? Del coseno. Entonces, coseno al cuadrado de X menos seno al cuadrado de X. Entonces, este seno al cuadrado lo podemos pegar acá. Tuviese acá. Este de aquí. Y aquí sería un más coseno, ¿no? Más coseno al cuadrado de X. Coseno al cuadrado de X menos seno al cuadrado de X. Todo eso es coseno del doble ángulo. Entonces, esto me es igual. Delimito bien mi línea fraccionaria, no nos olvidamos de eso. Y este tangente de X, acá es como si hubiese un 1 en el numerador. Y esto es la ley del sándwich, ¿no ve? Toda la expresión que está acá multiplicado con el tangente, porque es extremos con extremos, medios con medios. Entonces, tangente de X por todo esto. Y lo tendríamos que poner, bueno, no sé si ponerlo en paréntesis, sí. Sobre todo los paréntesis son cuando tenemos números, tenemos el problema de los signos, generalmente es ahí, ¿no? Entonces, acá tuviese esto. Listo. Y pues abajo solamente me quedaría esto de acá. Y me quedaría esto. ¿Qué tendría que hacer? Ahora, bueno, ahí ya tenemos prácticamente una parte resuelta.
No puedo eliminar ese tangente con ese tangente, por si acaso. No había habido algunos cursos en los que me decían, si hay una suma, una resta, entonces no se puede hacer eso. Lo que tendría que hacer para este caso, a ver, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué llegaría a ser este de acá? A ver, sigamos trabajando. Este tangente de x es un seno de x sobre coseno de x. Y este tangente de x también es un seno de x sobre coseno de x. Entonces, trabajemos con esto. Esto es tangente de x. Delimitamos bien. Vamos a trabajar de esta manera. Entonces, acá tuviésemos lo siguiente. Toda esta expresión y esto lo vamos a poner como una raíz fraccionaria. ¿Sobre cuánto? Sobre el coseno de x, pero no me olvido arriba, ¿no? ¿Qué tendría que poner? Seno de x. Arriba, arriba. Listo. Este seno de x, este coseno viene del tangente. Entonces acá también tendría que trabajar de igual manera, pero voy a tener especial cuidado porque es solamente con este. Este seno sí, con cada uno de estos, pero el coseno no. Entonces, acá, este va a ser seno de x sobre coseno de x, y este va a ser por seno al cuadrado de x. A ver. Listo. Y todo esto es menos el seno de x. Seno de x. ¿Qué más podría hacer? Ahora trabajo con el común denominador abajo. Voy a trabajar con el común denominador. Entonces llegaría a tener bueno, directamente acá. Acá lo pondremos. Esto sería igual. Vamos a cerrar esto. Ya. Entonces, tendría que trabajar con trabajando con el común denominador y de tal manera que el coseno se verá arriba, ¿no? Y voy a tener una pequeña solución. Ahora, que esté dentro de la ecuación siempre. Esa es la clave. Ahora, este de acá llegaría a ser. Todo esto de aquí lo voy a poner, lo copio. No hay necesidad de que trabaje más en esto. Entonces, aquí esto se copia. Creo que no hay la necesidad y no la hay. Y mientras acá sí, ¿no? Aquí sí tenemos una necesidad de trabajar con el común denominador del denominador, el común denominador, y ese sería coseno de x. Esto sería coseno de x. No tenemos otro elemento ahí. Entonces, coseno de x dividido entre coseno de x a 1. 1 por el seno de x por el seno al cuadrado de x. Entonces, esto llegaría a ser. Y esto de aquí llegaría a ser seno al cubo de x. Menos el seno de x. Por, ahora, coseno de x dividido entre 1, porque acá se supone que hay un número 1. ¿Se ve lo que señaló o no se ve? ¿Se puede ver o no? Sí, Listen, se ve. Sí, Lizzie. Yo desde mi computadora. ¿Sí, no ve todo claro hasta ahí? Lamento no poder escribir. Consejo, no manejen mucho el mouse de su computadora, aunque sé que es imprescindible a veces. Igual, creo que los masajes en las manos son buenos. Hay un sector que no puede ser dañado. Así que
ese sector afecta mucho, es justamente del, ¿qué le dicen? No sé si metacarpiano. Por eso no tienen que manejar mucho su mouse. Consejito nada más. Entonces, coseno de x. Entonces, coseno de x dividido entre 1 es coseno de x por seno de x, es seno de x por coseno de x. Y pues tuviese hasta ahí una solución, ¿no? Ahora, este de acá, extremos con extremos, medios con medios, extremos con extremos. En los medios con medios, extremos con extremos, acá vemos lo siguiente. Voy a señalarlo con amarillo, ¿ya? Voy a señalar con amarillo. Un poquito difícil, pero no es posible. Y esto es coseno de x se van a eliminar. Si los denominadores son iguales, se eliminan. Entonces solamente me queda este y me queda este. Ahí voy a ir eliminando el seno, ¿no? Ya no me va a dar, ya no voy a tener un seno. Entonces, acá lo que me quedaría es lo siguiente. Insertar, vamos a insertar nuestra ecuación. Y todo esto de acá, prácticamente, todo esto se copia. Llegaría a copiarse. Uy. Copiar. Listo. Y también lo de abajo. Los cosenos se han eliminado. Más rápido con mouse, ¿no? Ya. Entonces, acá. De ahí puedo sacar directamente lo que es seno. Entonces, prácticamente lo de arriba todavía no lo voy a, no voy a hacer nada con lo que está arriba. Esto lo voy a copiar tal y como está, pero voy a hacer una modificación. ¿Dónde? Voy a hacer una modificación en el numerador. Entonces, en el numerador lo que me quedaría es, voy a sacar seno de x, y lo que me quedaría es seno, acá me queda seno al cuadrado de x. Y este seno de aquí es el que se va, ¿no? Se va este. Y este de aquí me queda así. Me queda seno de x por seno al cuadrado de x por el coseno de x. Licen, perdón que la interrumpa, ¿podría volver a repetir esa partecita, por favor? Ya. Lo que voy a hacer en el denominador es extraer por factor común, ¿no ve? El factor común entre el seno al cubo de x y el seno de x es seno al cuadrado, es seno de x nada más. Tomo el menor, y el menor en este caso llegaría a ser seno de x. Este de acá estoy tomando. Entonces, voy a extraer seno de x, y lo que va a hacer es seno de x multiplicado. Y aquí, bueno, ya he sacado un seno de x, entonces me reduciría en 1 el exponente, ¿no ve? Llegaría a ser seno al cuadrado de x. Y menos. Y acá, bueno, como el seno de x se sale fuera del paréntesis, solamente me queda coseno de x. Gracias, Licen. Y ahora, bien. Entonces, ahora tendríamos que eliminar. Vamos a eliminar este. ¿Con cuál? Eliminamos con este seno de x. Entonces, eliminamos eso. Lo que me queda es esto, pero esta expresión todavía no puedo hacer nada con esta expresión. A menos que cambie. A ver, veamos si podemos cambiar. Algo sí podemos hacer con esto. Yo pienso que sí podemos hacer algo. Entonces, en este caso, pues acá el numerador no se va a cambiar para nada. Para nada. Lo que se va a cambiar es el denominador, diré. A ver. Acá, ese de acá lo eliminamos porque simplificamos esos dos. Está en multiplicación.
Ahora, acá, lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hemos hecho en el denominador. Tengo un seno de x y tengo seno al cuadrado de x. Entonces, lo que yo voy a extraer es seno de x. Voy a ver si puedo cambiar y modificar con un -1, que como se hace en álgebra. Ustedes ya han visto álgebra, ¿no ven? Entonces, todo me quedaría de la misma manera. A ver, vamos a copiar, pero lo vamos a extraer como hace un momento lo hemos hecho. Ya. Lo de abajo no toco. Lo de aquí sí. Voy a sacar seno de x, por lo tanto, seno de x va a estar multiplicado por ¿cuánto? Ay, no, aquí es una suma. No, no va a dar. No, no da. No, tendría que quedarse así. Pensé que era una multiplicación. No. Aquí me queda esto. Ahí me queda esto. Y esto va a ser menos seno. Ah, ya. Cambiaremos de signo. Si cambiamos de signo, vamos a eliminar. ¿Y cómo se cambia de signo? Se va haciendo así. Tengo un igual y voy a cambiar de signo a toda mi expresión. A ver si de esa manera, menos, más. Ah, ya sé, vamos a cambiar dentro. Tal vez así nos dé. Sería bueno que nos dé un resultado mucho más corto que el que tenemos. Ya, vamos a intentar. Entonces, ya. Solamente arriba. Vemos que tiene que ser igual. Me siguen con esta parte, ¿ya? Esto lo podemos cambiar de la siguiente manera. Puedo decir menos y menos el seno al cuadrado de x. Bueno, este llegaría a ser directamente. Menos seno al cuadrado de x. Y no. Menos llegaría a ser arriba, abajo también. No, nos resignamos. Sí, no nos va a dar de ninguna manera un 1. Hay una, lo han debido ver en álgebra, que pueden cambiar de signos de tal manera que me dé una solución más bonita, tal vez, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, acá no nos da la solución. Hasta ahí es su máxima simplificación. Tal vez ordenarlo sería algo que podamos hacer. Poder ordenar, nada más. Ya no da para más. Si lo ordenamos, podríamos ordenarlo de esta manera. Aquí, como verán, he cambiado el signo. He cambiado el signo. Y eso es posible. Podemos hacer eso. Podemos cambiar el signo. Aquí está coseno de x. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí menos con más va a ser menos. Y menos con menos va a ser más. Hemos cambiado el signo. Acá solamente nos falta un cuadrado para poder hacer algo. Hasta ahí queda. No habría más que hacer. Ese sería nuestro segundo ejercicio. Ya. El tercero. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? Sí, listen. A ver. Trabajemos con otro más. Vamos a insertar. A ver, vamos a trabajar con identidades trigonométricas, ¿ya? Utilizando identidades trigonométricas. A ver, alarguemos.
Vamos a este de acá. A uno más. Entonces, aquí. Seno de X sobre coseno. Ya. Coseno de X. Cotangente de X. Ahora, acá. Seno. Seno del doble ángulo. Sobre tangente de X. Igual. Ya. Entonces, si trabajamos con esto, tendríamos lo siguiente. Primero voy trabajando con lo que es parte por parte. Es decir, primero voy a trabajar con esto. Luego voy a empezar a trabajar con este. O los dos, pero es decir, primero trabajo con esto de manera individual, ¿verdad? Es decir, aquí tengo seno de X y tuviese coseno de X. Acá abajo tendría cotangente de X. Y díganme, ¿cuánto es el cotangente de X? Aquí es igual. 1 sobre tangente de X. Sí, es 1 sobre tangente de X. 1 sobre tangente de X. Y pues ahora, ¿cuánto sería el seno del doble ángulo? Dos seno de X, coseno de X. Entonces acá. 2 seno de X, coseno de X. ¿Y a qué sería igual seno de tangente de X? Eso es igual. Voy a insertar ecuación. Seno de X, coseno de X. Listo. Hasta aquí. Entonces, voy trabajando con esto, viendo medios con medios, extremos con extremos. Entonces, tendría, y acá todavía tendría que trabajar, me conviene trabajar con 1 sobre tangente, a ver, para no hacer tanto lío, pero a ver, desarrollaremos primero esto entonces. Hubiéramos trabajado de manera directa. Entonces, tengo seno de X, acá, coseno de X, y esto es igual a coseno de X sobre coseno de X sobre lo que es seno de X. Coseno de X sobre seno de X. Acá. Según la fórmula es eso, ¿verdad? Es decir, tengo un coseno de X sobre seno de X. Listo. Más. Y toda esta. Listo. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. A ver. Más eso. Entonces, acá, seno de X, viendo solamente esta parte, tendría seno de X por seno de X, va a ser seno al cuadrado de X. Eso sería seno al cuadrado de X. Entonces, aquí, esto es seno al cuadrado de X. Coseno de X por coseno de X, porque estamos haciendo medios con extremos, ¿verdad? Entonces, eso llegaría a ser coseno al cuadrado de X. Y aquí tuviese, tuviese como un 1, ¿verdad? Todo esto, a ver, lo voy a hacer así. A veces aparte no, algunos no me han llegado a comprender.
Eso es como si tuviese un 1 para acá. Entonces, si hago medios con medios, extremos con extremos, esto va a ser 2 seno de x, coseno de x por coseno de x. Entonces, esto llegaría a ser 2 seno de x, 2 seno de x, y coseno de x con coseno de x, eso va a ser coseno al cuadrado de x. Vamos a poner coseno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x. Listo. Entonces, tuviese, abajo tendría que multiplicar 1 por el seno de x, seno de x. Solamente seno de x. Ahora sí, trabajo con lo que es el común denominador. ¿Quién podría decirme a qué es igual el común denominador en este caso? ¿A qué sería igual? Listen, ¿se podría simplificar el seno o no? ¿Con cuál? ¿Con el otro seno de abajo? Sí, el de arriba con el de abajo. Ah, ya. Este de aquí sí. Este de acá. Este de aquí sí. Entonces, este de aquí simplificaremos con este de acá. Con el de abajo. Sí se pueden eliminar. Sí, eso no es problema. Con el otro no, ¿verdad? Con ese sí. Entonces me quedaría todo esto menos esos dos. Ya. Pegar. Ya. Vamos a bajarlo abajo. Uy, entonces congelo. Ay, se congela, no puede ser. Ya. Listo. Entonces tuviese acá. Este de acá ya se elimina. Queda uno. Abajo se eliminaría también. Queda uno. Aquí se eliminaría. Todo esto de acá. Solamente me quedaría eso. Esto es igual. Esto es igual. Ahora, mi común denominador, tan solo mi común denominador llegaría a ser solamente este, ¿verdad? Es decir, aquí voy a tener coseno al cuadrado de x. Dividido entre coseno al cuadrado de x a 1. Por seno al cuadrado de x. Eso va a ser... ¿Algo me decían? ¿Ahí? Ya. Entonces, esto va a llegar a ser solamente seno al cuadrado de x. Más, ahora coseno al cuadrado de x, lo que estoy señalando. A ver, voy a bajar un poquito más acá. Coseno al cuadrado de x dividido entre 1 va a ser coseno al cuadrado de x. Entonces aquí va a ser más 2 por coseno a la cuarta. Llegaría a ser coseno al cuadrado con coseno, coseno a la cuarta. Entonces aquí copiamos coseno a la cuarta. Coseno a la cuarta de x. Y ahora, ¿será que podemos hacer algo? ¿Aún? ¿O no? Podríamos trabajar de la siguiente manera, pero igual no vamos a obtener un resultado. No podemos hacer simplificaciones. No. Este seno al cuadrado de x se puede convertir a 1 menos coseno al cuadrado de x por la identidad pitagórica. ¿Ves? Y si unimos lo que es coseno al cuadrado de x con más 2 coseno a la cuarta de x, entonces ahí tuviésemos una
podríamos encontrar algo más, ¿no? Pero no va a ser una simplificación exacta. ¿Por qué? Porque no vamos a eliminar con coseno al cuadrado de x. A menos que separemos fracciones. Lo cual no es tan accesible, ¿no? Porque igual no me va a quedar un resultado muy bueno. Entonces, hasta ahí llegaría a ser el tercer ejercicio. Cuarto. A ver. Ahora menos. Hagamos uno mucho más grande, pero dentro del mismo. Es decir, acá. Y este de aquí. Ya. Si tuviésemos, por ejemplo, acá seno de x, voy a poner secante de x a modo de ver las identidades. Acá tangente de x, aquí seno del doble ángulo. Y dentro de este va a estar inmerso más cosecante de x. No hemos trabajado con eso en todo el momento, no. Entonces aquí inmerso va a estar secante de x. Y esto es igual. Trabajo con esto. Primero tendría que trabajar con los de arriba. Inclusive puedo tener mucho más largos. Podemos tener ahí otra fracción con el mismo. Entonces, depende de cómo podamos desglosarlo, ¿verdad? Es decir, y de manera mucho más rápida y no tan complicada. Entonces, por ejemplo, acá, el común denominador, a ver, veamos un poco de esto. Primero me voy con el común denominador, trabajo con el común denominador. Tuviese. El secante de x es el común denominador. El secante de x, común denominador. Secante de x dividido entre secante de x. Este secante de x dividido entre secante de x a 1. Y eso va a ser seno de x nada más. Y esto es más. Secante de x dividido entre 1, porque aquí abajo hay un 1. Y va a ser secante de x. Secante de x por cosecante de x. Y listo. Ahí está, ya tendría una de mis soluciones. Ahora, acá, ¿cuál sería mi común denominador? Solamente viendo el numerador. ¿Ves? No es necesario que todavía lo ponga la identidad de lo que es 2 seno de x. Entonces, seno del doble ángulo dividido entre seno del doble ángulo es a 1. Por tangente va a ser tangente de x. Más, en todo caso, esto llegaría a ser más seno del doble ángulo dividido entre 1, ¿no? Acá hay un 1. Esta parte alguna vez. En las clases era un tormento para otros. Entonces, a ver. ¿Y ahora qué pasó? Ojalá no modifiquemos, ¿no? Ya. Pero acá se supone que hay un 1, ¿verdad? Es decir, yo tengo acá un 1 en el denominador. Seno del doble ángulo dividido entre 1 va a ser seno del doble ángulo. Más secante de x, eso es seno del doble ángulo por secante de x. Y listo. Y esto llegaría a ser igual. Entonces multiplico este con este y este con este de acá. Por lo tanto, me quedaría
me quedaría seno del doble ángulo, seno de x multiplicado, lo voy a multiplicar, multiplicado por toda esta expresión, seno de x más secante de x por cosecante de x. Y el otro llegaría a ser secante de x multiplicado por tangente de x más seno de x por secante de x. Listo. Ese llegaría a ser mis resultados por el momento. Ahora, recién voy trabajando y viendo cuáles van a ser las identidades que voy a ir desarrollando en este caso. ¿Cuánto es el del secante? Ahora sí viene el dolor de cabeza, ¿verdad? Es decir, tengo el seno del doble ángulo y aquí tenemos el seno del doble ángulo. El seno del doble ángulo es igual a 2 seno de x por coseno de x. Entonces acá, trabajo acá, esto llegaría a ser 2 seno de x coseno de x. Listo. Multiplicar. Y por toda esa expresión, seno de x más. Ahora, trabajo con el secante de x. El secante de x es 1 sobre el seno de x. ¿Verdad? Eso es el secante de x. Entonces, 1 sobre coseno. La inversa de sobre coseno de x. Ese es el valor que tiene. Ahora veamos si se puede eliminar, porque al final lo voy a multiplicar. Eso me dice cosecante de x. ¿Cuánto es el cosecante de x? Es 1 sobre seno de x. Entonces esto es igual a 1 sobre el seno de x. Eso es. Entonces acá, hasta ahí creo que voy a tener que sacar un común denominador ahí. Luego, tenemos el secante de x. El secante de x es igual a 1 sobre el secante de x es coseno de x. Y esto llegaría a ser tangente de x, tangente seno de x sobre coseno de x. Por coseno de x. Ya está. Por el seno del doble ángulo de x es igual a 2 veces seno de x coseno de x. Y eso, todo eso multiplicado, esto es un más, no es un por. Tener cuidado con los x. Entonces, todo eso multiplicado por ¿cuánto? Por secante de x. ¿Cuánto es el secante de x? Y vamos a poder eliminar, eso es bueno. El secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Listo. 1 sobre el coseno de x. Luego podemos eliminar. Pero a ver, desarrollaremos primero lo de arriba. Vamos desarrollando lo de arriba y vamos a ir también desarrollando lo de abajo. Creo que lo de abajo no va a haber mucho lío con lo de abajo. Listo. Entonces, toda esta expresión la vamos a copiar y vamos a ver qué modificaciones vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, esto es un igual acá. Esto es un igual. Ya es un igual. Entonces, acá, el seno, 2 seno de x, coseno de x, nada. Acá me quedaría lo siguiente. Al final lo que me queda es
y ya se puede resolver de manera directa. Una multiplicación de 1 sobre coseno de x por coseno de x. Entonces, esto va a llegar a ser 2 seno de x. Entonces, 1 sobre coseno de x por seno de x. Y luego se eliminarían ¿quiénes? Se eliminaría este coseno del denominador. Este y este de aquí. Esos dos se eliminan. Entonces, lo único que me quedaría aquí es lo siguiente. Me quedaría 2 seno de x. Nada más. Eso es lo único que me queda. Listo. Dicho esto, entonces vamos a sacar el común denominador y ver qué más podemos eliminar. ¿Qué más se puede eliminar? En este caso, voy a eliminar esto. Ya, voy a copiar. Ahora, este coseno de x, a ver, lo voy a poner así, de tal manera que se entienda mejor. Acá. Listo. Y aquí también voy a ir eliminando. Ya. Elimino el de arriba. Ya. Me queda como común denominador. Este es seno de x sobre 1. Entonces me queda coseno de x sobre seno de x como común denominador. Coseno de x sobre seno de x. Coseno de x sobre seno de x dividido entre el 1 de acá. Ese es coseno de x por seno de x. Y por el seno de x de arriba. Es decir, voy a tener al final coseno de x. Ahora lo voy a hacer paso por paso. ¿Ya? Tengo coseno de x por seno de x multiplicado todo esto, que igual puedo poner así, por el seno de x de arriba. Listo. Más, ahora, coseno de x por seno de x dividido entre coseno de x va a ser a 1. Por 1 solamente me queda. Vamos con el denominador. El común denominador se supone que acá hay un 1, ¿no? El común denominador de coseno de x va a ser coseno de x. Entonces, coseno de x dividido entre coseno de x multiplicado por el seno de x, eso me va a dar solamente seno de x. Luego, ¿más cuánto? Coseno de x dividido entre 1, coseno de x, por 2 seno de x. Me queda 2 seno de x por coseno de x. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tengo, bueno, una parte de mis resultados. Ahora, si ven, podemos eliminar esta parte de acá. Esta parte está bien, para que nosotros podamos ver que sí tenemos que llegar a nuestra máxima simplificación. Entonces, tenemos que simplificar nuestras ecuaciones. Este y este se van, ¿no? Es seno de x, coseno de x, con coseno de x y seno de x, conmutatividad nada más. Eso se elimina. Y lo de abajo me va a quedar coseno al cuadrado de x al final. Entonces, puedo copiar todo esto de nuevo y eliminar. Vamos eliminando. A ver, vamos a eliminar. Ya. Ya. Entonces, elimino esto de acá y elimino el de abajo. Queda así. Ya, pero me tiene que quedar un número, ¿no? Vamos a ponerle 1, que al final es eso. Así se escribe. Luego tuviese acá, voy a multiplicar coseno de x por coseno de x, eso en el denominador. Entonces, eso va a llegar a ser coseno al cuadrado de x. No va a llegar a ser otra cosa que...
Entonces aquí coseno al cuadrado de x. Listo. Y vamos multiplicando. Coseno al cuadrado de x con el de arriba. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces, acá. Copiamos todo y vamos a ir desarrollando. O bueno, ya lo podemos desarrollar por esto. Entonces, a ver. Acá. Así. Entonces, va a ser todo lo que es 2 por por toda esa expresión. Multiplicado. Ahora lo vamos a poner en paréntesis para que no nos confundamos, ¿ya? Con lo que es los signos. No tenemos que confundir con los signos. Si hay un signo de resta, es importante recalcarlo. Y como este coseno al cuadrado de x va a ir a multiplicar arriba, entonces ese coseno lo movemos para arriba. Aquí tuviese. Y luego abajo tendría toda expresión. 1 por todo esto es prácticamente solo esta expresión. Entonces, acá va a llegar a ser esto. Listo. Ahora, ¿será que podemos hacer algo? Lo único que tendríamos en común es el seno de x. Nada más. Y hay un seno al cuadrado. No tenemos nada más en común. Me quedaría 2 seno. Ah, no. No, miento. Sí, el seno nomás. Como común podríamos sacar, extraer. Y luego no tendríamos más opciones que hacer acá en esta parte. Ya hemos ido simplificando, lo de arriba se ha simplificado nomás bastante, no sé. Entonces, este de acá se simplifica. Este va a llegar a ser, bueno, entre esos dos el común denominador es seno de x. Lo que me quedaría es 1 y me quedaría, esto se multiplica, ¿no? 1 me quedaría 2 coseno de x. Estamos sacando el común denominador. Esto sería 2 coseno de x. Listo. Y pues acá lo que me quedaría es un seno al cuadrado, ¿no? Eso sería la mejor escritura en este caso. Esto llegaría a ser al cuadrado. Listo. Eso llegaría a ser seno al cuadrado. Listo. Más que eso, no tendríamos otra solución. Si vamos desglosando, vamos a ir llegando a lo mismo sin poder eliminar. Porque si desglosamos este coseno al cuadrado de x, eso va a ser 1 menos seno al cuadrado de x. Y va a engrandecer mucho más todo. ¿No? Y en ningún momento vamos a tener un común para poder eliminar. Este sería nuestro cuarto ejercicio. Lo importante acá es poder ver cómo puedo ir simplificando. Y ver bien, recordar cada una de las funciones trigonométricas y también de las identidades. En este caso hemos utilizado las del doble ángulo. Imagínense que nos tocaría la del triple ángulo. Entonces, esas también las hemos visto, ¿no? Hemos visto un ejercicio con el triple ángulo. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿Ninguna? Ya. A ver, el día de mañana, ya, vamos a comenzar a las 3 el examen hasta las 4:30, yo creo, o tal vez mucho más antes. Me van a ir diciendo sus dudas, ya, es decir, no es que lo voy a dejar solo en Moodle, ya. Van a ir diciéndome las dudas que ustedes tengan. Es un examen de 7 preguntas aproximadamente para que ustedes lo puedan realizar y para que yo pueda ver qué tanto han asimilado del curso, ¿ya? Y eso lo voy a pasar también al teniente. Entonces, el día de mañana estudien. Todo lo que hemos visto, un poquito del repaso del texto base, ¿no? Del que ya hemos visto, todo eso prácticamente es. Pero repasen, sobre todo la parte, ¿no? La parte, pienso que es mucho más importante, los problemas. Que, por ejemplo, acá, miren, no es usando la ley de escenas para resolver el triángulo, ya. Pero me parece esto mucho mejor, ¿no? Hacer de esta manera. Entonces, así van a hacer sus ejercicios. No va a haber algo así. No va a ser con esto. Entonces, estudien. Va a ser sobre la ley de senos, ley de cosenos, triángulo rectángulo, algunas conversiones, identidades sobre todo y ecuaciones trigonométricas. Sobre todo ecuaciones trigonométricas, identidades, ley de senos, el teorema de Pitágoras y la ley de cosenos. Creo que es lo más importante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Lo voy a subir a Moodle, lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Me la pueden decir ahora. ¿Ninguna? A ver, creo que han escrito algo. Bueno, la verdad no me puse ningún solucionario, porque en sí hemos hecho ya casi la mayoría, ¿no? A ver, tal vez por eso, porque hemos hecho, el 5, el 6 lo hemos hecho. Los más importantes sí los hemos desarrollado. Del topógrafo, si recuerdan, hemos hecho una clase. Luego hemos hecho lo de los rayos del sol, también. Hemos hecho el tiro libre, también hemos hecho. Después, estos también los hemos desarrollado. ¿Recuerdan del barco que parte, ¿no? De los dos barcos que parten por un mismo lado. Está todo en la plataforma. Todo en la plataforma. Luego de eso hemos visto, creo que hemos hecho un terreno tiene como vértices, es el mismo. Y lo del triángulo también creo que uno es el mismo de los que hemos hecho. Luego hemos desarrollado de aquí también, más que todo para desarrollarlos en clase. Ahí he dejado algunos propuestos. Del inicio lo hemos hecho la demostración, esta otra, también los hemos hecho. Entonces, basta que vean lo que hemos hecho en clase y van a encontrar bastantes ejercicios de los que están en el texto. Hemos hecho. De aquí también. Si más no recuerdo, también lo hemos desarrollado. Creo que no. Sí. Unos 4 o 5 de este. Este es inmediato, ¿no ve? Los hemos ido desarrollando. Entonces, vayan comparando con los ejercicios que hemos hecho en clase. ¿Alguna duda más? Ya.
Entonces, dejo de compartir. Entonces, nos vemos el mañana a las 3 en su examen, ¿ya? Su examen, repasen todo lo que he puesto en Mutra. Y se encuentran unos ejercicios en internet igual. Entonces, nos vemos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Licen. Nos vemos. Hasta mañana. Me duele todavía mi mano. Ay, no, mi manita, mi manita, mi manita. Ya lo he puesto con miel.